Valentina Herrera, millonaria despiadada, creía que su fortuna le daba el derecho de tratar a otros como basura. Durante años, nadie se había atrevido a enfrentarla. Imagina tener tanto poder y dinero que humillas públicamente a una empleada doméstica, solo por derramar una copa de vino en tu alfombra persa. Lo que Valentina no sabía es que esa empleada guardaba un secreto que destruiría su mundo para siempre y la obligaría a enfrentar una verdad que había estado enterrada durante décadas. Si quieres conocer el desenlace de esta historia impactante, suscríbete ahora para no perderte más relatos que te harán reflexionar sobre el poder del perdón y las segundas oportunidades. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo hispano. Dale like si ya estás enganchado con esta historia y vamos a comenzar. En el salón principal de la mansión más imponente del distrito residencial exclusivo, los rayos del sol matutino se filtraban entre las cortinas de seda importada, creando destellos dorados que danzaban sobre los muebles de caoba pulida. Valentina Herrera, de 35 años, caminaba con pasos calculados sobre el mármol italiano que cubría el suelo de su hogar. Sus tacones resonaban como pequeños martillos, marcando el ritmo de su autoridad absoluta en aquel reino de cristal y oro. La heredera del imperio inmobiliario más próspero de la región vestía un traje de diseñador que costaba más que el salario anual de cualquiera de sus empleados. Las joyas que adornaban su cuello y muñecas brillaban con una intensidad que parecía rivalizar con el sol mismo. Cada diamante, cada esmeralda, cada perla había sido elegida no solo por su belleza, sino por su capacidad de demostrar el abismo que existía entre ella y el resto del mundo. «¡María!», gritó con voz cortante hacia la cocina. «Los canapés están mal dispuestos. ¿Acaso no te enseñé que la presentación debe ser perfecta?». Una mujer de mediana edad apareció corriendo desde la cocina, con las manos aún húmedas del fregadero. María había trabajado para la familia Herrera durante 15 años, había visto crecer a las niñas, había compartido sus alegrías y preocupaciones, pero para Valentina no era más que una extensión de los electrodomésticos de la casa. «Disculpe, señora Valentina, pensé que...». «No te pago para que pienses», la interrumpió bruscamente. «Te pago para que sigas instrucciones. Si tuvieras capacidad para pensar, no estarías limpiando mi casa». María bajó la mirada, acostumbrada a estas humillaciones matutinas. Sus manos temblaron ligeramente mientras reorganizaba los pequeños bocadillos en la bandeja de plata. Cada canapé fue recolocado con la precisión que exigía su empleadora, sabiendo que cualquier imperfección desataría otra tormenta de reproches. Desde el arco que separaba el salón del comedor, Sofía Herrera, de 17 años, observaba la escena con una mezcla de vergüenza y tristeza que se había vuelto demasiado familiar. Sus ojos, que habían heredado el color verde intenso de su madre, pero no su frialdad, se llenaron de lágrimas contenidas. La adolescente había crecido rodeada de lujo, pero también había crecido viendo cómo su madre trataba a las personas que consideraba inferiores. «Mamá», murmuró Sofía acercándose tímidamente. «María solo estaba...». «No te metas en lo que no te importa», espetó Valentina sin siquiera voltear a mirar a su hija. «Ve a arreglarte. Los invitados llegarán pronto y no puedes aparecer con esa cara de funeral». La joven retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Ricardo Herrera, el padre, apareció en ese momento bajando las escaleras principales. Su traje impecable no podía ocultar el cansancio que llevaba en los hombros, ni la expresión de derrota que había aprendido a disimular en público. Había sido un hombre próspero antes de casarse con Valentina, pero su empresa había quebrado 5 años atrás, y desde entonces vivía de la generosidad de su esposa, una generosidad que ella nunca dejaba que olvidara. «Buenos días, amor», dijo Ricardo con una sonrisa forzada. «¿Todo está listo para el evento de caridad?». Valentina finalmente se dignó a mirarlo, sus ojos recorriendo su figura de arriba abajo, como si estuviera evaluando una mercancía defectuosa. «Espero que hoy no me hagas pasar vergüenza como en la reunión del club de golf. Recuerda que toda esta gente viene porque respetan el nombre Herrera, no por ti».
Las palabras cayeron como hielo sobre Ricardo. Sus manos se cerraron en puños por un momento, pero luego se relajaron en un gesto de resignación que se había vuelto automático. Sofía se acercó a su padre y le tomó el brazo con cariño, un pequeño gesto de solidaridad que no pasó desapercibido para Valentina. «Qué conmovedor», comentó con sarcasmo. «Mi familia consolándose mutuamente. Espero que cuando lleguen los invitados sepan comportarse como lo que son, miembros de la familia más importante de esta ciudad». El salón principal había sido transformado para la ocasión. Arreglos florales que costaban fortunas decoraban cada rincón, y una mesa de mármol exhibía los trofeos y reconocimientos que la familia había recibido a lo largo de los años. Todo estaba calculado para impresionar, para recordar a cada visitante su lugar en la jerarquía social que Valentina había construido cuidadosamente. «Señora Valentina», interrumpió tímidamente un joven mayordomo, «la empresa de catering ha llegado. ¿Dónde quiere que instalen la estación de bebidas?» «¿Acaso tengo que pensar por todos ustedes?», rugió Valentina. «En el mismo lugar de siempre. ¿Cómo es posible que contrate gente tan incompetente?». El joven retrocedió, pero Valentina no había terminado. Se acercó a él hasta quedar a escasos centímetros de su rostro, tan cerca que él podía oler su perfume caro y ver el brillo despiadado en sus ojos verdes. «Escúchame bien, niño. Este evento debe ser perfecto. Si algo, absolutamente cualquier cosa sale mal, te haré responsable personalmente. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que no solo perderás tu trabajo, sino que me aseguraré de que ninguna familia decente de esta ciudad te contrate jamás». El muchacho asintió nerviosamente y salió casi corriendo hacia la cocina. Sofía sintió náuseas al presenciar una vez más la crueldad gratuita de su madre. Se preguntaba cómo era posible que alguien pudiera encontrar placer en humillar a otros, especialmente a personas que solo trataban de hacer su trabajo honestamente. Mientras tanto, en la cocina el equipo de catering trabajaba en silencio, todos conscientes de que cualquier error podría desatar la ira de la señora de la casa. Habían escuchado historias sobre Valentina Herrera, sobre cómo había hecho llorar a meseros experimentados y cómo había arruinado la reputación de empresas enteras por infracciones menores. Entre el personal de servicio contratado para ese día se encontraba Elena Morales, una mujer de 50 años con cabello canoso recogido en un moño sencillo y manos curtidas por años de trabajo duro. Sus ojos, sorprendentemente, eran del mismo color que los de Valentina, aunque en ellos brillaba una calidez que los de la anfitriona habían perdido hacía mucho tiempo. Elena había aceptado el trabajo de último momento cuando una de las empleadas regulares se enfermó. Necesitaba el dinero extra para pagar los medicamentos de su madre anciana, y había escuchado que los Herrera pagaban bien, aunque también había escuchado sobre el carácter difícil de la señora de la casa. «¿Primera vez trabajando para los Herrera?», le preguntó María en voz baja, mientras ambas disponían copas en bandejas. Elena asintió, concentrándose en su tarea. «He oído hablar de la señora. Dicen que es exigente». «Exigente es poco», susurró María. «Es cruel. Disfruta humillando a la gente. Pero necesitamos el trabajo, así que hay que aguantar». Los primeros invitados comenzaron a llegar al mediodía. Valentina se transformó instantáneamente en la anfitriona perfecta, recibiendo a cada huésped con sonrisas radiantes y palabras de bienvenida que contrastaban dramáticamente con el trato que dispensaba a sus empleados. Era una actuación magistral, y ella lo sabía. «Querida Isabel», exclamó abrazando a una mujer elegante de su edad, «te ves espléndida. Ese vestido es divino». «Valentina, siempre tan generosa», respondió Isabel, aunque sus ojos mostraban una frialdad calculada. «Tu casa está espectacular como siempre». La conversación fluyó entre banalidades y chismes de la alta sociedad local. Valentina se movía entre sus invitados como una reina entre súbditos, asegurándose de que todos recordaran por qué ella era el centro de ese círculo social exclusivo. «Por supuesto, el año pasado donamos más dinero que cualquier otra familia»,
comentaba a un grupo de esposas de empresarios. Es importante dar el ejemplo, ¿no les parece? Especialmente cuando una tiene los recursos para marcar realmente la diferencia. Sus palabras estaban cargadas de soberbia, pero los invitados asentían y sonreían, todos conscientes de que mantener buenas relaciones con Valentina Herrera era crucial para su estatus social en la ciudad. Mientras tanto, Ricardo intentaba mantenerse ocupado conversando con algunos hombres de negocios, aunque todos sabían que su opinión en asuntos financieros ya no tenía el peso que una vez tuvo. Sofía se escondía en su habitación, alegando que tenía tarea que hacer cuando en realidad no soportaba presenciar otra tarde de hipocresía y crueldad disfrazada de elegancia. En la cocina, Elena observaba discretamente a través de la puerta batiente. Había algo en Valentina que le resultaba extrañamente familiar, algo que no podía identificar pero que la inquietaba profundamente. Sus manos temblaron ligeramente mientras cargaba una bandeja con copas de champán, un temblor que atribuyó a los nervios de trabajar en una casa tan intimidante. «Elena», la llamó el encargado del catering, «lleva esta bandeja al salón principal. Ten mucho cuidado, el champán es carísimo y la señora Herrera no perdona errores». Elena asintió y se dirigió hacia el salón, sus pasos medidos y cuidadosos. Había trabajado en muchas casas elegantes a lo largo de los años, había servido a familias ricas y exigentes, pero nunca había sentido esta extraña opresión en el pecho, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Al entrar al salón, el murmullo de conversaciones elegantes la envolvió. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, hablaban de viajes, inversiones y eventos sociales. Era un mundo que Elena conocía solo desde la perspectiva del servicio, un mundo donde ella era invisible hasta que algo salía mal. Valentina estaba en el centro del salón, contando una anécdota sobre su último viaje de compras a la capital, cuando notó a Elena acercándose con la bandeja. Sus ojos se encontraron por un instante y por una fracción de segundo, Valentina sintió un extraño escalofrío, como si hubiera visto un fantasma. Pero el momento pasó rápidamente. Valentina desvió la mirada y continuó con su historia, mientras Elena distribuía las copas entre los invitados con la eficiencia silenciosa que había perfeccionado a lo largo de años de servicio doméstico. Como les decía, continuó Valentina, es increíble lo que algunas personas consideran lujo. La semana pasada, en el hotel más caro de la región, me sirvieron un vino que nosotros usamos para cocinar. Las risas de los invitados llenaron el salón, y Elena sintió una punzada de irritación ante tanta arrogancia. Había conocido a personas genuinamente ricas que trataban a sus empleados con respeto y dignidad, pero también había conocido a muchas como Valentina, que usaban su dinero como un arma para herir y humillar. El evento estaba llegando a su punto más alto cuando Elena, llevando una bandeja con copas de vino tinto, tropezó ligeramente al esquivar a un invitado que gesticulaba ampliamente mientras hablaba. El tropiezo fue mínimo, apenas un paso en falso, pero fue suficiente para que una copa se deslizara de la bandeja y cayera sobre la alfombra persa que decoraba el centro del salón. El silencio que siguió fue tan denso que Elena sintió como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se dirigieron primero a la mancha roja que se extendía sobre la alfombra color marfil y luego a Elena, que permanecía paralizada con la bandeja aún en las manos. Valentina se acercó lentamente, sus tacones resonando como sentencias de muerte sobre el mármol. Su rostro había perdido toda pretensión de amabilidad social, revelando la frialdad despiadada que mantenía oculta bajo su máscara de elegancia. «¿Sabes cuánto cuesta esta alfombra?», preguntó con una voz tan baja que todos tuvieron que aguzar el oído para escucharla. Elena tragó saliva, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. «Lo siento mucho, señora. Fue un accidente. ¿Puedo...?» «Un accidente», rugió Valentina, su voz llenando todo el salón. «Millones de dinero que tú jamás verás en tu miserable vida, y me hablas de accidentes». Los invitados permanecían inmóviles, algunos claramente incómodos pero ninguno atreviéndose a intervenir.
Ricardo había palidecido desde su posición junto a la ventana, y Sofía, que había bajado al escuchar los gritos, observaba horrorizada desde las escaleras. «Gente como tú debería agradecer que yo les permita respirar el mismo aire que yo respiro», continuó Valentina, acercándose más a Elena. «Naciste para limpiar la porquería de personas como yo. Es el orden natural de las cosas». Elena, en lugar de agachar la cabeza como Valentina esperaba, se irguió lentamente. Sus ojos, que hasta ese momento habían mostrado disculpa y nerviosismo, comenzaron a brillar con algo diferente. Dignidad. Una dignidad inquebrantable que sorprendió a todos los presentes. «Tiene razón en una cosa, señora», dijo Elena con voz firme pero respetuosa. «Yo realmente nací para limpiar porquería. Especialmente la porquería que algunas familias prefieren mantener oculta». El salón se sumió en un silencio aún más profundo. Valentina sintió como si alguien hubiera vertido agua helada por su espalda. Había algo en la voz de Elena, en la manera en que había pronunciado esas palabras, que despertó un eco lejano en su memoria. «¿Cómo te atreves?», susurró Valentina, pero por primera vez en años su voz no sonó autoritaria, sonó asustada. Elena la miró directamente a los ojos, y en esa mirada había tanto dolor como determinación. Sus manos ya no temblaban. Al contrario, parecía haber encontrado una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación creciente de Valentina. «Me atrevo», respondió Elena suavemente, «porque algunas verdades han permanecido enterradas demasiado tiempo». El aire en el salón se había vuelto espeso, cargado de una tensión que nadie podía identificar, pero que todos sentían. Los invitados intercambiaban miradas desconcertadas, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero intuyendo que estaban presenciando algo mucho más significativo que un simple accidente doméstico. Valentina retrocedió un paso, sus ojos verdes fijos en el rostro de Elena, como si estuviera tratando de descifrar un acertijo imposible. Había algo en la expresión de esa mujer, algo en la forma en que sostenía su mirada, que despertaba sensaciones que había enterrado en lo más profundo de su memoria. «¿Quién eres tú?», preguntó Valentina, su voz apenas un susurro áspero. Elena sonrió, pero fue una sonrisa llena de tristeza, como la de alguien que ha llevado un secreto doloroso durante demasiado tiempo. «Soy alguien que te conoce mejor de lo que tú crees, Valentina». El uso de su nombre, pronunciado con esa familiaridad extraña, hizo que Valentina se estremeciera. Nadie en esa habitación, excepto su familia más cercana, se atrevía a dirigirse a ella por su nombre sin el debido respeto. Pero cuando Elena lo dijo, no sonó irrespetuoso. Sonó íntimo, como si tuviera el derecho de hacerlo. «¡Estás despedida!», gritó Valentina, tratando de recuperar su autoridad. «Sal de mi casa inmediatamente». «¿Tu casa?», repitió Elena suavemente, mirando alrededor del salón opulento. «¿Es realmente tu casa, Valentina?». Los invitados se movían inquietos. Isabel, la amiga de Valentina, se acercó discretamente a su anfitriona. «¿Quieres que llamemos a seguridad?», susurró. Pero Valentina no respondió. Estaba completamente concentrada en Elena, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Había algo hipnótico en la manera en que esa mujer la miraba, algo que la hacía sentir como una niña pequeña nuevamente. «No sabes nada sobre mí», murmuró Valentina, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. «¿No?». Elena se acercó un paso más, y Valentina no retrocedió esta vez. «Sé que tienes una cicatriz pequeña en la rodilla izquierda de cuando te caíste de la bicicleta roja que tanto amabas. Sé que le tenías terror a los truenos y que solías esconderte debajo de las escaleras durante las tormentas. Sé que tu color favorito era el amarillo, como los girasoles que crecían en el jardín trasero». Con cada palabra que Elena pronunciaba, el rostro de Valentina se volvía más pálido. Esos detalles, esos recuerdos íntimos de su infancia, ¿cómo podía saberlos una desconocida? «Imposible», murmuró Valentina, llevándose una mano al pecho como si le faltara el aire. «Eso es imposible». Sofía había bajado completamente las escaleras y se acercaba lentamente,
fascinada por la transformación que estaba presenciando en su madre. Nunca había visto a Valentina Herrera verse tan vulnerable, tan humana. Ricardo también se había acercado, su instinto protector activándose al ver la angustia en el rostro de su esposa, a pesar de todos los años de humillaciones. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme. Elena lo miró con ojos bondadosos. «Usted debe ser Ricardo. He oído hablar mucho de usted. Es un buen hombre, demasiado bueno para...». Se detuvo, mirando nuevamente a Valentina. «Pero esa es otra historia». «¡Basta!», gritó Valentina, recuperando momentáneamente su fiereza. «No sé qué clase de juego estás jugando, pero no voy a permitir que vengas a mi casa...». «¿A qué?», la interrumpió Elena suavemente. «¿A recordarte quién eras antes de convertirte en esto?». Elena extendió su brazo, señalando todo el lujo que los rodeaba, pero su gesto no era de admiración, sino de algo parecido a la tristeza. «Antes eras diferente, Valentina. Antes tenías corazón». «Tú no sabes nada sobre lo que era antes», espetó Valentina, pero su voz se quebró ligeramente al final de la frase. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos, intuyendo que estaban presenciando algo que podría volverse viral en las redes sociales. La caída pública de Valentina Herrera sería el chisme más delicioso de la temporada. Elena notó los teléfonos y sonrió tristemente. La tecnología moderna. Todo se graba, todo se comparte. Ya no es posible mantener secretos como antes. Se dirigió hacia una de las vitrinas que contenían fotografías familiares. Sus dedos se deslizaron sobre el cristal, deteniéndose en una foto de Valentina cuando era niña, sonriendo ampliamente junto a una piscina. «Recuerdo cuando se tomó esta foto», murmuró Elena. «Fue el día que aprendiste a nadar. Estabas tan orgullosa, tan feliz. No podías parar de gritar, Elena, Elena, mira lo que puedo hacer». Valentina se acercó lentamente a la vitrina, como hipnotizada. «¿Cómo puedes saber eso?». «Porque yo estaba ahí», respondió Elena simplemente. «Yo te enseñé a nadar, Valentina. Yo te consolé cuando tuviste pesadillas después del accidente. Yo fui quien te cantaba hasta que te quedabas dormida». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba la respiración de los presentes. Valentina miraba la fotografía con ojos que se llenaban lentamente de lágrimas, lágrimas que no había derramado en décadas. «No», susurró, «no, no puede ser». Elena se acercó más, lo suficiente para que solo Valentina pudiera escuchar sus siguientes palabras. «Soy yo, hermanita. Soy Elena». Valentina se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Ricardo se acercó para sostenerla, pero ella se apartó bruscamente, necesitando espacio para procesar lo que acababa de escuchar. «Mentira», murmuró, pero su voz no tenía convicción. «Elena está muerta. Elena murió hace años». «¿Eso te dijeron?», preguntó Elena con infinita tristeza. «¿Te dijeron que había muerto?». Los invitados estaban completamente absortos en la escena que se desarrollaba ante ellos. Algunos habían bajado sus teléfonos, dándose cuenta de que estaban presenciando algo demasiado privado y doloroso como para ser convertido en entretenimiento. Sofía se acercó a su madre, tomándola del brazo con gentileza. «Mamá, ¿de qué está hablando? ¿Quién es Elena?». Valentina miró a su hija como si la estuviera viendo por primera vez. Sus labios se movieron varias veces antes de que pudiera formar palabras coherentes. Elena era mi hermana mayor», susurró finalmente. «Pero ella murió cuando yo era pequeña. Los tíos me dijeron que había muerto en un accidente». «¿Y me ves muerta?», preguntó Elena extendiendo sus brazos. «¿Te parezco un fantasma, Valentina?». La mujer que durante décadas había controlado cada situación, que había dominado cada conversación, que había intimidado a empleados y socios por igual, se desplomó lentamente en una de las sillas tapizadas en seda. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras miraba a Elena como si estuviera viendo a un aparecido. «¿Cómo es posible?», murmuró. Elena se arrodilló junto a la silla,
poniendo sus manos curtidas por el trabajo sobre las manos perfectamente manicuradas de Valentina. El contraste era brutal, las manos de una mujer que había vivido en el lujo durante décadas junto a las manos de una mujer que había trabajado duramente por cada centavo. «Hay tanto que necesitas saber», dijo Elena suavemente, «tanto que te han ocultado». Ricardo se acercó, su confusión evidente en cada línea de su rostro. «Valentina, ¿es cierto? ¿Tienes una hermana?» Valentina no podía apartar los ojos de Elena. Estaba buscando desesperadamente los rasgos familiares en ese rostro envejecido por el trabajo y las preocupaciones. Y lentamente, como una fotografía que se revelaba en un cuarto oscuro, comenzó a reconocerlos. Los mismos ojos verdes, aunque rodeados de arrugas de preocupación en lugar de tratamientos de belleza. La misma forma de la nariz, aunque sin el refinamiento de la cirugía estética. La misma línea de la mandíbula, aunque endurecida por años de apretar los dientes ante la injusticia. «Elena», susurró Valentina, y por primera vez en décadas, su voz sonó como la de la niña que había sido. «Elena, ¿realmente eres tú?» «Soy yo, hermanita», respondió Elena, sus propios ojos llenándose de lágrimas. «He estado aquí todo este tiempo. He estado esperando». «¿Esperando qué?», preguntó Valentina, aunque parte de ella temía la respuesta. Elena se puso de pie lentamente, su dignidad intacta a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Esperando el momento adecuado para que supieras la verdad sobre todo esto», dijo, señalando la mansión opulenta que los rodeaba. «¿Qué verdad?». La voz de Valentina se había reducido a un susurro temeroso. Elena la miró directamente a los ojos, y en esa mirada había décadas de dolor, de injusticia, de soledad. Pero también había determinación. «La verdad sobre cómo conseguiste todo esto, Valentina. La verdad sobre lo que realmente pasó después de que murieron nuestros padres. La verdad sobre por qué he pasado 30 años limpiando las casas de otras personas mientras tú vivías como una reina». El salón se sumió en un silencio expectante. Los invitados, aunque incómodos por estar presenciando algo tan íntimo, no podían apartarse. Era como presenciar un accidente, horrible pero imposible de ignorar. Sofía se acercó más a su madre, instintivamente protegiéndola aunque no entendiera completamente de qué. «¿Qué quiere decir?», preguntó con voz temblorosa. Elena miró a la joven con ojos llenos de una ternura que Sofía nunca había visto dirigida hacia ella. «Eres hermosa», murmuró. «Te pareces mucho a tu madre cuando tenía tu edad». «Antes de que...» Se detuvo, tragando saliva. «Antes de que la vida la cambiara». «No hables de mi hija», espetó Valentina, recuperando momentáneamente su fiereza maternal. «Sea lo que sea que quieras, no involucres a mi hija». «Nuestra hija», corrigió Elena suavemente. La corrección cayó como una bomba en el salón silencioso. Valentina se puso de pie bruscamente, tambaleándose ligeramente. «¿Qué dijiste?» «Sofía es mi sobrina, Valentina. Es mi familia también, al igual que Ricardo es mi cuñado, aunque nunca haya tenido la oportunidad de conocerlos realmente». Elena se dirigió hacia Sofía, quien la miraba con una mezcla de fascinación y miedo. «Tu madre y yo crecimos juntas en esta misma casa. ¿Sabías eso? Yo la cuidé cuando era pequeña, la protegí, le enseñé todo lo que sabía sobre el mundo». «¡Basta!», gritó Valentina. «No tienes derecho a venir aquí y...» «¿Y qué?», preguntó Elena volviéndose hacia ella. «Y reclamar lo que es mío, y preguntar por qué mi hermana pequeña, a quien amé más que a mi propia vida, me ha tratado como basura sin siquiera reconocerme». Las palabras de Elena resonaron en el salón como campanas fúnebres. Varios invitados comenzaron a retirarse discretamente, sintiendo que estaban invadiendo un momento demasiado privado. Pero otros permanecieron, hipnotizados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Valentina se llevó las manos a la cabeza, sus dedos enredándose en su cabello perfectamente peinado. «Esto no puede estar pasando», murmuró una y otra vez. «Esto no puede estar pasando». «Pero está pasando», dijo Elena con firmeza. «Y es solo el comienzo, Valentina,
porque hay mucho más que necesitas saber. Se dirigió hacia su bolso, que había dejado en la cocina cuando llegó esa mañana. Los pocos invitados que quedaban la siguieron con la mirada, como espectadores de una obra de teatro que se dirigían hacia el acto final. Cuando Elena regresó, llevaba en sus manos un sobre amarillento, desgastado por los años. Lo sostuvo frente a Valentina como si fuera una llave que pudiera abrir décadas de secretos enterrados. ¿Sabes qué hay aquí?, preguntó. Valentina negó con la cabeza, incapaz de hablar. La verdad, respondió Elena simplemente. La verdad sobre todo. El sobre amarillento temblaba en las manos de Elena mientras todos los presentes mantenían la respiración contenida. La luz del atardecer que se filtraba por los ventanales del salón creaba sombras dramáticas que danzaban sobre los rostros tensos de quienes permanecían como testigos silenciosos de lo que se había convertido en algo mucho más profundo que una simple disputa doméstica. Valentina había retrocedido hasta quedar contra la pared, como un animal acorralado. Sus ojos, que momentos antes brillaban con arrogancia y desprecio, ahora mostraban una vulnerabilidad que no había experimentado desde la infancia. Las manos perfectamente manicuradas se aferraban a la tela de su vestido de diseñador como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. «No quiero ver lo que hay ahí», susurró, su voz apenas audible. «Sea lo que sea, no quiero saberlo». Elena la miró con una mezcla de tristeza y determinación que había estado forjándose durante décadas de silencio forzado. «Pero necesitas saberlo, Valentina, porque todo lo que crees sobre tu vida, todo lo que te han dicho sobre quién eres y cómo llegaste hasta aquí, ha sido una mentira cuidadosamente construida». «¡Mentira!», gritó Valentina, recuperando momentáneamente su fiereza. «Los tíos me criaron después de la muerte de nuestros padres. Me dieron todo esto porque me amaban, porque era su responsabilidad». «¿Su responsabilidad?», Elena rió, pero fue una risa amarga, llena de décadas de dolor acumulado. «¿Te dijeron eso?». Se acercó lentamente a Valentina, el sobre aún en sus manos como una promesa de revelaciones que cambiarían todo para siempre. Con cada paso que daba, parecía crecer en presencia, mientras que Valentina parecía encogerse contra la pared. «Déjame contarte lo que realmente pasó esa noche, hermanita», dijo Elena, su voz adquiriendo un tono hipnótico. «Déjame contarte sobre la reunión que tuvieron los tíos después del funeral, cuando pensaron que yo estaba dormida». Sofía se había acercado más, fascinada y aterrorizada a partes iguales. En sus 17 años de vida, nunca había visto a su madre en un estado tan vulnerable. La mujer que controlaba cada aspecto de sus vidas, que tomaba decisiones sin consultar a nadie, que parecía incapaz de dudas o inseguridades, estaba temblando como una hoja. «No escuches», murmuró Valentina, pero su voz no tenía la autoridad de siempre. «No escuches sus mentiras». «¿Mentiras?». Elena abrió el sobre con movimientos deliberadamente lentos. ¿Son mentiras los documentos oficiales? ¿Son mentiras las copias de las actas notariales? ¿Son mentiras las fotografías que documentan todo lo que hicieron? Del sobre comenzó a extraer papeles que habían sido cuidadosamente preservados durante décadas. El primero era una fotografía en blanco y negro, algo borrosa pero claramente identificable. Mostraba a dos niñas abrazadas, sonriendo a la cámara con la inocencia propia de la infancia. «¿Nos reconoces?», preguntó Elena sosteniendo la fotografía donde todos pudieran verla. «Tú tenías 8 años, yo 16. Esta foto se tomó una semana antes del accidente». Valentina miró la imagen y sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. Era ella, sin duda alguna. Podía reconocer sus propios ojos, su sonrisa, incluso la pequeña cicatriz en la barbilla que había quedado después de una caída. ¿Y la otra niña? La otra niña era indudablemente Elena, pero décadas más joven, con el mismo cabello rizado que ahora llevaba canoso, con los mismos ojos verdes que ahora la miraban con tanto dolor acumulado. «Éramos inseparables», continuó Elena, su voz quebrándose ligeramente. «Tú me seguías a todas partes. Querías hacer todo lo que yo hacía. Cuando aprendí a tocar piano,
Tú insististe en que te enseñara. Cuando comencé a leer novelas románticas, tú querías que te leyera en voz alta, aunque no entendieras la mitad de las palabras. Ricardo se había acercado y observaba la fotografía con asombro genuino. En todos los años que llevaba casado con Valentina, ella nunca había mencionado tener una hermana. Había hablado de los tíos que la criaron, de lo difícil que había sido perder a sus padres tan joven, pero nunca de Elena. «¿Por qué nunca me hablaste de ella?», preguntó Ricardo con voz quebrada. Valentina no podía responder. Sus ojos estaban fijos en la fotografía, y con cada segundo que pasaba, más recuerdos comenzaban a filtrarse a través de las barreras que había construido en su mente. Recuerdos de risas compartidas, de secretos susurrados en la oscuridad, de una hermana mayor que la protegía de las pesadillas y le enseñaba a ser valiente. «Porque le dijeron que yo había muerto», respondió Elena por ella. «Porque era más fácil hacer que creyera que estaba sola en el mundo que explicar por qué me habían apartado de su vida». Elena extrajo otro documento del sobre. Esta vez era un papel oficial, con sellos y firmas que le daban un aire de autoridad incuestionable. «Este es el testamento original de nuestros padres», anunció su voz ahora firme y clara. «¿Quieres saber lo que dice, Valentina?» «No», susurró Valentina, pero su negativa sonó más como una súplica que como una orden. «Dais que yo, como hija mayor, heredaría la totalidad de la fortuna familiar al cumplir 21 años», continuó Elena inexorablemente. «Dice que tú recibirías una educación completa y una suma considerable al cumplir la mayoría de edad, pero que yo sería la responsable de administrar el patrimonio familiar». El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo que decoraba la repisa de la chimenea. Los pocos invitados que quedaban intercambiaron miradas de shock, comenzando a comprender las implicaciones de lo que estaban escuchando. «Eso es imposible», murmuró Isabel, la amiga de Valentina. «Los tíos dijeron que...» «Los tíos mintieron», cortó Elena, su voz adquiriendo un filo de acero. «Los tíos vieron una oportunidad y la tomaron». Extrajo una tercera fotografía del sobre. Esta mostraba a Valentina, claramente mayor que en la primera imagen, vestida con un elegante vestido blanco en lo que parecía ser una celebración. «Tu fiesta de 15 años», explicó Elena. «¿Recuerdas ese día? ¿Recuerdas lo feliz que estabas?» Valentina asintió lentamente, incapaz de apartar los ojos de la imagen. Recordaba ese día vívidamente. Había sido uno de los días más felices de su adolescencia, rodeada de lujo y atención, sintiéndose como una princesa en su propio cuento de hadas. «Yo estaba trabajando en la cocina ese día», continuó Elena, su voz cargada de una tristeza profunda. «Llevaba 3 años trabajando para la familia que me había adoptado oficiosamente después de declararme huérfana. 3 años lavando platos, limpiando pisos, cuidando niños que no eran míos». «¿Qué?». Valentina levantó la vista de la fotografía, confusión y horror mezclándose en su expresión. «¿Estabas ahí? ¿Estabas en mi fiesta?» «Estaba en tu fiesta, pero no como tu hermana», respondió Elena con amargura. «Estaba como parte del personal de servicio. Me quedé en la cocina toda la noche, escuchando tu risa, viendo por la ventana cómo bailabas con tus amigos, deseando con todo mi corazón poder acercarme y recordarte quién era yo». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valentina sin que ella se diera cuenta. La imagen de su hermana trabajando como sirvienta en su propia casa, mientras ella celebraba, era demasiado dolorosa para procesarla completamente. «Pero los tíos dijeron...», comenzó, pero Elena la interrumpió. «Los tíos te dijeron lo que necesitabas escuchar para que nunca hicieras preguntas incómodas», explicó Elena. «Te dijeron que yo había muerto en el mismo accidente que nuestros padres. Te dijeron que eras la única heredera. Te dijeron que toda esta fortuna era tuya por derecho». Elena se acercó aún más, hasta quedar a solo unos centímetros de Valentina. Su voz se volvió un susurro intenso que pareció llenar toda la habitación. «Pero todo eso era mentira, Valentina. Yo no morí. Fui declarada muerta oficialmente
mediante documentos falsificados. Mi identidad fue borrada, mi derecho de nacimiento fue transferido a ti, y yo fui entregada a una familia que me necesitaba como mano de obra gratuita. «No», gritó Valentina, llevándose las manos a los oídos. «Eso no puede ser cierto. Los tíos me amaban, me cuidaron». «Te cuidaron porque eras útil para sus planes», respondió Elena con cruel honestidad. «Eras pequeña, maleable, fácil de manipular. Yo era demasiado mayor, demasiado consciente de mis derechos. Era un obstáculo que debía ser removido». Sofía había comenzado a llorar silenciosamente, abrumada por las revelaciones que estaba escuchando. Su mundo entero se estaba desmoronando. La familia que conocía, la historia que le habían contado sobre su linaje, todo estaba siendo destrozado pieza por pieza. Ricardo se acercó a su esposa, instintivamente queriendo protegerla del dolor que veía en sus ojos. «Valentina, amor, necesitas sentarte. Estás muy pálida». Pero Valentina no podía moverse. Estaba paralizada por el horror de lo que estaba descubriendo sobre su propia vida. Cada palabra de Elena resonaba con una verdad que su subconsciente había estado tratando de suprimir durante décadas. «¿Cómo?», susurró finalmente. «¿Cómo lo hicieron?». Elena extrajo más documentos del sobre. Su mano no temblaba ahora. Después de décadas de esperar este momento, tenía la composure de alguien que ha ensayado esta revelación miles de veces en su mente. «Fue sorprendentemente fácil», explicó con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de Valentina. En aquellos tiempos, los registros no estaban tan centralizados como ahora. Un juez corrupto, algunos documentos alterados, testigos sobornados. Oficialmente, Elena Herrera murió en un accidente automovilístico junto con sus padres. Valentina Herrera se convirtió en la única heredera. «Pero yo te recordaba», murmuró Valentina, su voz apenas audible. «Al principio te recordaba. Preguntaba por ti». «¿Y qué te dijeron cuando preguntabas?». Elena conocía la respuesta, pero necesitaba que Valentina la dijera en voz alta. «Me dijeron que estaba confundida», respondió Valentina lentamente, como si las palabras le causaran dolor físico. «Me dijeron que el trauma del accidente me había hecho inventar una hermana imaginaria para lidiar con la pérdida. Y con el tiempo, dejaste de preguntar». «Dejé de preguntar», confirmó Valentina, y en esas 3 palabras había décadas de culpa y arrepentimiento. Elena asintió tristemente. «Eras solo una niña. No podías luchar contra adultos que conspiraban para mantenerte en la ignorancia. Pero yo...». Su voz se quebró por primera vez desde que había comenzado la revelación. «Yo nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de tratar de encontrar la manera de decirte la verdad». «¿Por qué ahora?», preguntó Sofía de repente, su voz ronca por las lágrimas. «¿Por qué esperar tanto tiempo?». Elena se volvió hacia su sobrina, y en sus ojos había una tristeza infinita. «Porque necesitaba pruebas, porque sabía que nadie me creería sin evidencia irrefutable, y porque...». Se detuvo mirando directamente a Valentina. «Porque necesitaba que tu madre se convirtiera en lo que se convirtió para que pudiera ver el contraste». «¿Qué quieres decir?», preguntó Ricardo. «Quiero decir que la niña dulce y cariñosa que yo crié se convirtió en una mujer cruel y despiadada», respondió Elena con brutal honestidad. «Quiero decir que todo este lujo la corrompió hasta el punto de tratar a otras personas como basura. Quiero decir que necesitaba que viera con sus propios ojos en qué se había convertido». Valentina se tambaleó como si hubiera recibido una bofetada. «¿Esto es venganza? ¿Todo esto es para vengarte de mí?». «No, Valentina», respondió Elena suavemente. «Esto es para salvarte de ti misma». Elena extrajo del sobre un último documento, más grueso que los otros. Lo desplegó cuidadosamente, revelando páginas y páginas de texto legal densamente escrito. «¿Sabes qué es esto?», preguntó. Valentina negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Es una demanda legal que presenté hace 6 meses», explicó Elena. «Una demanda para recuperar mi identidad legal, para anular los documentos fraudulentos que declararon mi muerte,
y para reclamar mi herencia legítima. El aire en el salón se volvió aún más denso. Los pocos invitados que quedaban intercambiaron miradas de shock. La magnitud de lo que estaban presenciando comenzaba a hacerse clara. No solo estaban viendo el colapso emocional de Valentina Herrera, sino también el posible fin de todo su imperio. ¿Qué significa eso?, preguntó Ricardo, aunque por la palidez de su rostro sospechaba que ya conocía la respuesta. Significa que legalmente toda esta fortuna me pertenece, respondió Elena simplemente. Significa que esta mansión, las empresas, las propiedades, todo debería haber sido mío desde hace 30 años. Valentina se deslizó lentamente por la pared hasta quedar sentada en el suelo, su vestido de diseñador extendiéndose a su alrededor como un charco de seda. Sus perfectos peinado y maquillaje habían sido destrozados por las lágrimas, revelando la vulnerabilidad humana que había mantenido oculta bajo capas de arrogancia y cosméticos. «¿Vas a quitarnos todo?», susurró. Elena la miró desde arriba, y por un momento todos pudieron ver el poder que había cambiado de manos. La mujer que había entrado esa mañana como empleada doméstica ahora se erguía como la verdadera heredera, mientras que la que había comenzado el día como reina de un imperio ahora yacía destrozada en el suelo. «Esa», dijo Elena lentamente, «es una pregunta muy interesante, ¿no te parece?». El silencio que siguió a las palabras de Elena fue tan denso que parecía tener peso propio. En ese momento, suspendido en el tiempo, el salón que había comenzado la tarde como escenario de una celebración social se había transformado en el teatro de una revelación que cambiaría vidas para siempre. Valentina permaneció en el suelo, su figura encogida contrastando dramáticamente con la imagen de poder que había proyectado apenas unas horas antes. Sus ojos verdes, que habían brillado con crueldad al humillar a Elena esa misma tarde, ahora estaban vidriosos por el shock y la incredulidad. Elena se arrodilló lentamente frente a su hermana, movimiento que requirió un esfuerzo considerable después de décadas de trabajo físico duro. Al estar a la misma altura, el parecido entre ambas mujeres se volvió inconfundible. Tenían la misma estructura ósea, los mismos ojos, la misma línea de la mandíbula. Solo las diferencias impuestas por sus vidas tan dispares las distinguían. Elena marcada por el trabajo y las preocupaciones, Valentina pulida por el lujo y los tratamientos de belleza. «Necesitas escuchar toda la historia», dijo Elena suavemente, su voz cargada de una autoridad que había estado latente durante décadas, «porque lo que te he contado hasta ahora es solo el comienzo». Con manos temblorosas pero decididas, Elena extrajo del sobre un conjunto de fotografías que había estado guardando para este momento. Las dispuso en el suelo entre ambas como si fueran cartas de un tarot que revelaría el destino. La primera fotografía mostraba a dos hombres en trajes formales, estrechando manos frente a lo que claramente era una oficina legal. Uno de ellos era reconocible como el tío Joaquín, quien había criado a Valentina. «Esta foto se tomó una semana después del funeral de nuestros padres», explicó Elena. «Tu querido tío Joaquín completando la compra de tierras que pertenecían a nuestra familia desde hace generaciones. Tierras que, según el testamento original, yo debía heredar». Valentina miró la fotografía con ojos que luchaban por enfocar. «No entiendo». «El plan era más elaborado de lo que imaginabas», continuó Elena, su voz adquiriendo un tono didáctico, como si estuviera explicando una lección que había esperado 30 años para enseñar. No se trataba solo de robarte tu hermana y darte mi herencia, se trataba de usar esa herencia para expandir sus propios negocios. Elena señaló la segunda fotografía, que mostraba una construcción en progreso. «¿Reconoces este lugar?». Sofía se acercó más, estudiando la imagen. «Es el complejo comercial del centro de la ciudad, el que nos ha dado más ganancias en los últimos años». «Exacto», confirmó Elena, «construido en terrenos que originalmente pertenecían a nuestra familia, terrenos que los tíos adquirieron ilegalmente después de declararme muerta». Ricardo había palidecido hasta un punto alarmante. Como contador que había sido antes de su bancarrota, entendía las implicaciones financieras de lo que estaba escuchando mejor que nadie.
Estás diciendo que toda la fortuna familiar está basada en... Comenzó, pero no pudo terminar la frase. En robo, completó Elena sin ambigüedades. En fraude documental, falsificación de testamentos y apropiación ilegal de propiedades. Extrajo otro documento, este claramente más reciente que los otros. Tomó años, pero finalmente conseguí todas las pruebas, copias de los documentos originales antes de ser alterados, testimonios de personas que trabajaron en las oficinas legales en aquellos años, registros de pagos sospechosos. Elena miró directamente a Valentina, que había comenzado a temblar incontrolablemente. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil de todo esto? Valentina negó con la cabeza, incapaz de hablar. Verte convertirte en cómplice sin saberlo, respondió Elena, y en su voz había un dolor tan profundo que varios de los presentes sintieron lágrimas en sus propios ojos. Verte disfrutar de una fortuna construida sobre mi desgracia, verte tratar a personas como yo como si fuéramos basura, cuando tú misma deberías haber estado en mi lugar. No sabía, susurró Valentina, su voz apenas audible. Te juro que no sabía nada. Lo sé, respondió Elena con una tristeza infinita. Pero ¿sabes qué es lo que más me duele? No es que no supieras, es lo que hiciste con ese desconocimiento. Elena se puso de pie lentamente y se dirigió hacia la vitrina donde se exhibían los premios y reconocimientos de la familia. Tomó uno de ellos, un trofeo que reconocía a Valentina como empresaria del año, otorgado por la Cámara de Comercio local. Este premio, dijo Elena, sosteniendo el trofeo, te lo dieron por tu generosidad en donar dinero para un orfanato. ¿Recuerdas el evento? Valentina asintió débilmente. Yo estaba ahí esa noche, continuó Elena, trabajando en la cocina del hotel donde se realizó la ceremonia. Te vi subir al escenario, te vi dar ese discurso sobre la importancia de ayudar a los menos afortunados. Y después te vi tratar a los meseros como si fueran animales, cuando tu comida no llegó exactamente como la habías pedido. Elena dejó el trofeo en el suelo con un sonido que resonó por todo el salón como una sentencia. ¿Sabes cuánto dinero donaste esa noche?, preguntó. 50.000, respondió Valentina automáticamente. 50.000 de dinero que originalmente era mío, corrigió Elena. Dinero que yo nunca tuve la oportunidad de usar para ayudar a otros porque estaba demasiado ocupada tratando de sobrevivir. Sofía había comenzado a sollozar abiertamente, abrumada por la magnitud de las revelaciones. Se acercó a Elena con pasos titubeantes. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con voz quebrada. ¿Qué va a pasar con nosotros? Elena miró a su sobrina con ojos llenos de una ternura que contrastaba dramáticamente con la dureza con que había tratado a Valentina. Sus manos, curtidas por el trabajo, se alzaron para tocar suavemente las mejillas húmedas de la joven. «Eso depende de tu madre», respondió Elena, volviendo su mirada hacia Valentina, que permanecía en el suelo como una muñeca rota. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Valentina, su voz ronca por las lágrimas. Elena regresó junto a ella y se arrodilló nuevamente. Esta vez, cuando habló, su voz tenía una cualidad diferente, menos acusatoria, más esperanzada. «Quiero que me digas la verdad», dijo simplemente. «Quiero que reconozcas aquí, frente a todos estos testigos, lo que realmente ha pasado. Quiero que admitas cómo has tratado a personas como yo durante todos estos años. Y quiero que me expliques por qué». «¿Por qué?», repitió Valentina confundida. «¿Por qué te volviste tan cruel?», explicó Elena. ¿Por qué una niña que solía llorar cuando veía a un animal herido se convirtió en una mujer que disfruta humillando a otros seres humanos? La pregunta cayó como un martillo en el silencio del salón. Era la pregunta central, la que iba más allá de robos y documentos falsificados, la que llegaba al corazón mismo de lo que Valentina se había convertido. Valentina cerró los ojos y cuando los abrió nuevamente, por primera vez en décadas, mostraron honestidad completa. «Porque tenía miedo», susurró. «¿Miedo de qué?». «Miedo de no ser suficiente», continuó Valentina, las palabras saliendo como sangre de una herida antigua. «Los tíos siempre me decían que tenía que ser perfecta, que tenía que demostrar que merecía todo lo que tenía,
que había gente que pensaría que no lo merecía, que no había nacido para esto. Elena asintió lentamente, entendiendo por primera vez una parte de la ecuación que no había considerado. «Así que trataste de convencerte a ti misma de que eras superior», dijo Elena. «Trataste de crear una distancia tan grande entre tú y el resto del mundo que nadie pudiera cuestionar tu lugar. Cada vez que humillaba a alguien», continuó Valentina, su confesión fluyendo ahora sin control, «me sentía más segura, me sentía más real. Como si tratando mal a otros pudiera probar que realmente era diferente, que realmente merecía todo esto». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, llevándose consigo años de maquillaje emocional junto con el cosmético. «¿Pero qué sentías después?», preguntó Elena suavemente. «Vacía», admitió Valentina. «Siempre me sentía vacía, como si nada de lo que hiciera fuera suficiente para llenar el agujero que tenía adentro». Elena extendió su mano, y después de un momento de vacilación, Valentina la tomó. El contacto entre las hermanas, después de décadas de separación, fue como una descarga eléctrica que ambas sintieron hasta los huesos. «¿Sabes por qué te sentías vacía?», preguntó Elena. Valentina negó con la cabeza. «Porque una parte de ti siempre supo que algo estaba mal. Una parte de ti siempre supo que habías perdido algo importante, pero no sabías qué era». Elena apretó la mano de su hermana con más fuerza. «Me habías perdido a mí», dijo simplemente. «Habías perdido a la única persona que te amaba incondicionalmente, que te conocía realmente, que podía decirte la verdad sobre quién eras, sin importar cuánto dinero tuvieras». Los sollozos de Valentina se intensificaron hasta convertirse en un llanto que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Era el llanto de una niña que había perdido a su hermana mayor, el llanto de una mujer que había vivido toda su vida adulta basada en una mentira, el llanto de alguien que finalmente entendía el precio verdadero de su arrogancia. «¿Puedes perdonarme?», susurró entre sollozos. «¿Puedes perdonar en lo que me convertí?». Elena miró a la mujer rota que había sido su hermana pequeña, la misma niña que solía acurrucarse contra ella durante las tormentas, que le pedía que le cantara hasta que se quedara dormida, que la seguía por toda la casa como un cachorrito fiel. «Ya te perdoné hace mucho tiempo», respondió Elena, sus propias lágrimas comenzando a caer. «Lo que necesitas ahora es perdonarte a ti misma». «¿Cómo?», preguntó Valentina desesperadamente. «¿Cómo puedo perdonarme por todo lo que he hecho?». Elena sonrió a través de sus lágrimas, y por primera vez desde que había entrado a esa casa esa mañana, su sonrisa fue genuinamente cálida. «Cambiando», dijo simplemente, «comenzando hoy mismo». 6 meses después, el amanecer pintaba de dorados y rosados las ventanas de una casa modesta en las afueras de la ciudad. Era una construcción sencilla, sin los lujos ostentosos de la antigua mansión herrera, pero las risas que resonaban desde la cocina tenían una calidez que ninguna decoración costosa podría haber proporcionado. Elena Morales, ahora Elena Herrera nuevamente, después de que los tribunales hubieran restaurado oficialmente su identidad legal, removía una olla de chocolate caliente mientras observaba a través de la ventana a su sobrina Sofía jugando en el pequeño jardín con algunos niños del vecindario. La joven de 17 años había florecido en estos meses de cambio, liberada del peso de mantener las apariencias en una sociedad que valoraba más las posesiones que las personas. «Huele delicioso», comentó Ricardo entrando a la cocina con las mangas de su camisa remangadas y las manos manchadas de pintura. Había estado trabajando en renovar el pequeño centro comunitario que Elena dirigía desde hacía años, un lugar donde familias en dificultades podían recibir comida, asesoría y apoyo emocional. «¿Cómo va el proyecto?», preguntó Elena, sirviendo 2 tazas del chocolate humeante. «Mejor de lo esperado», respondió Ricardo con una sonrisa que no había mostrado en años. «Valentina ha logrado conseguir donaciones de 3 empresas más. Su antigua reputación, paradójicamente, le está ayudando a abrir puertas que nosotros no podríamos». Elena asintió pensativamente. El camino hacia la redención de su hermana había sido largo y doloroso,
pero también extraordinariamente revelador para toda la familia. Después de la revelación devastadora en la mansión, había tomado semanas para que Valentina pudiera siquiera levantarse de la cama. La magnitud de descubrir que toda su vida había sido construida sobre una mentira, combinada con la culpa de reconocer en qué se había convertido, la había sumido en una depresión profunda que requirió ayuda profesional. Pero Elena, fiel a su naturaleza protectora, nunca la había abandonado. A pesar de décadas de injusticia, a pesar del dolor que había sufrido, se había mudado temporalmente a la mansión para cuidar de su hermana durante los días más oscuros. Los procedimientos legales habían sido complejos pero concluyentes. Los abogados de Elena habían presentado evidencia irrefutable del fraude cometido décadas atrás, y los tribunales habían ordenado la restitución completa de la herencia. Técnicamente, Elena tenía derecho a reclamar cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada inversión que había estado en manos de Valentina. Pero Elena había tomado una decisión que sorprendió a todos, incluyendo a sus propios representantes legales. «No quiero destruir a mi familia», había declarado en una conferencia de prensa que se volvió viral en todas las redes sociales. «Quiero reconstruirla». En lugar de despojar completamente a Valentina de todo, Elena había propuesto un arreglo que demostraba tanto su generosidad como su sabiduría práctica. Se quedaría con la mayoría de los activos para establecer fundaciones benéficas y programas sociales, pero permitiría que Valentina conservara una casa modesta y una cantidad suficiente para vivir dignamente, con una condición: que dedicara el resto de su vida a trabajar en las organizaciones benéficas que Elena establecería. «Quiero que aprenda lo que significa servir en lugar de ser servida», había explicado Elena. «Quiero que entienda el valor real del dinero, trabajando con personas que luchan por conseguirlo». Y así había comenzado la transformación más extraordinaria que cualquiera de los testigos de aquel día fatídico podría haber imaginado. Valentina había comenzado trabajando en el centro comunitario de Elena, inicialmente con la resistencia y el resentimiento de alguien que se siente obligada a hacer penitencia. Sus primeros días fueron desastrosos. Llegaba tarde, se quejaba constantemente y trataba de dirigir a otros voluntarios como si aún fuera la dueña de un imperio. Pero Elena, con la paciencia de alguien que había esperado 30 años para esta oportunidad, persistió en su enfoque. No castigó a Valentina por sus errores, simplemente le mostró día tras día cómo su comportamiento afectaba a las personas que estaban tratando de ayudar. El punto de inflexión llegó 3 meses después del colapso público, cuando Valentina conoció a María Elena, una madre soltera de 2 niños que había llegado al centro buscando ayuda para pagar los medicamentos de su hijo asmático. «No tengo trabajo fijo», había explicado la mujer con lágrimas en los ojos. «Limpio casas cuando puedo, pero este mes no he conseguido suficientes trabajos. Mi niño necesita su inhalador y yo no sé qué hacer». Valentina había escuchado la historia con una expresión que Elena reconoció. Era la misma expresión que había tenido cuando era niña y veía a alguien sufrir. Por primera vez en décadas, la empatía natural de Valentina había logrado atravesar las capas de arrogancia y frialdad que había construido alrededor de su corazón. Sin consultar con nadie, Valentina había tomado dinero de su propio bolsillo. No mucho, porque ya no tenía mucho, y había comprado los medicamentos para el niño. Pero más importante aún, había pasado el resto de la tarde ayudando a María Elena a encontrar trabajos de limpieza, usando los contactos que le quedaban de su vida anterior. «¿Por qué hiciste eso?», le había preguntado Elena esa noche. Valentina había tardado un largo momento en responder. «Porque por primera vez en años vi a alguien más en lugar de verme solo a mí misma», había admitido finalmente. Ese había sido el comienzo real de su transformación. Ahora, 6 meses después, Valentina entraba a la cocina de la casa modesta que compartían las hermanas. Su apariencia había cambiado dramáticamente. En lugar de trajes de diseñador, llevaba jeans y una camiseta simple. Su cabello, ya sin los tratamientos costosos, mostraba algunas canas que había decidido no ocultar. Pero lo más notable era su expresión,
Ya no había rastros de la arrogancia que había definido su rostro durante décadas. «Buenos días», saludó besando a Elena en la mejilla, un gesto de afecto que había recuperado gradualmente a medida que reconstruían su relación. «¿Cómo estuvo la reunión con el banco?», preguntó Elena, refiriéndose a la cita que Valentina había tenido esa mañana para negociar un préstamo para expandir los programas del centro comunitario. «Mejor de lo esperado», respondió Valentina con una sonrisa genuina. «Aprobaron el préstamo completo. Podremos abrir el programa de capacitación laboral para madres solteras el próximo mes». Elena sintió una oleada de orgullo al ver a su hermana hablar con tanta pasión sobre ayudar a otros. Era como si la verdadera Valentina, la niña bondadosa que había sido antes de que la corrompieran las mentiras y el lujo excesivo, hubiera finalmente despertado de un sueño de 30 años. «Hay algo más», continuó Valentina, su tono volviéndose más serio. «Recibí una llamada de Isabel esta mañana». Elena alzó una ceja. Isabel había sido una de las amigas más cercanas de Valentina en su vida anterior y una de las que más cruelmente la habían abandonado cuando su caída se hizo pública. «¿Qué quería?» «Disculparse», respondió Valentina con una sonrisa irónica. «Parece que su esposo perdió todo su dinero en una inversión fraudulenta y ahora ella está en la misma situación que yo estaba hace 6 meses. Quería saber si podía ayudarla». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que viniera al centro esta tarde», respondió Valentina sin dudarlo. «Todo el mundo merece una segunda oportunidad, ¿no?». Elena asintió, sintiendo una calidez que se extendía por todo su pecho. Esta respuesta le demostraba más que cualquier disculpa formal que su hermana había realmente cambiado. Sofía entró corriendo desde el jardín, sus mejillas sonrosadas por el ejercicio y la risa. En estos meses había florecido de una manera que Elena nunca había visto cuando vivían en la mansión. Ya no tenía que mantener las apariencias de una heredera perfecta, podía simplemente ser una adolescente normal, con amigos normales y preocupaciones apropiadas para su edad. «Tía Elena», dijo Sofía, había comenzado a llamar así a Elena apenas unas semanas después de conocer la verdad, y el título había llenado a Elena de una alegría indescriptible. «Los niños quieren saber si puedes enseñarles a hacer galletas como las que hiciste ayer». «Por supuesto», respondió Elena, revolviendo cariñosamente el cabello de su sobrina. «Pero primero necesitas asearte. Estás cubierta de tierra del jardín». Mientras Sofía subía las escaleras tarareando una canción, Elena se volvió hacia Valentina. «¿Cómo se siente?», preguntó suavemente. «¿El qué?». «Ser feliz», clarificó Elena. «Ser realmente feliz, no solo aparentar serlo». Valentina se detuvo a considerar la pregunta. Durante meses había estado tan concentrada en el trabajo de reparar el daño que había causado, en aprender a vivir de manera diferente, que no se había detenido a evaluar su estado emocional general. «Se siente ligero», respondió finalmente. «Como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años, sin darme cuenta, y finalmente alguien me hubiera ayudado a quitármelo». «¿Y echas de menos la vida anterior?». Valentina reflexionó honestamente sobre la pregunta. ¿Extrañaba el lujo? ¿La adulación constante? ¿El poder de intimidar a otros? «Echo de menos la seguridad financiera», admitió. «Echo de menos no tener que preocuparme por pagar las cuentas, pero todo lo demás», negó con la cabeza. Todo lo demás era falso. Incluso cuando tenía todo lo que pensaba que quería, me sentía vacía por dentro. Ahora, durmiendo en una cama que cuesta una fracción de lo que costaba mi antigua cama, me despierto cada mañana sintiendo que mi vida tiene propósito». Elena sonrió recordando las palabras que su madre les había dicho a ambas cuando eran pequeñas. «El dinero puede comprar comodidad, pero no puede comprar contentment. Solo puedes encontrar eso ayudando a otros a encontrar el suyo». «Mamá estaría orgullosa de nosotras», murmuró Elena. «¿Crees que nos está viendo?», preguntó Valentina, con la vulnerabilidad de una niña que aún necesita creer en algo más grande que ella misma. «Estoy segura de ello», respondió Elena con convicción, «y creo que está feliz de que sus hijas finalmente se hayan encontrado. Esa tarde
Mientras trabajaban juntas en el centro comunitario, Elena coordinando las donaciones de comida, Valentina enseñando a un grupo de madres jóvenes cómo preparar presupuestos familiares, las hermanas observaban cómo sus vidas habían encontrado un ritmo que ninguna de las dos había experimentado antes. El centro se había convertido en el corazón de la comunidad. Donde antes había estado la oficina administrativa de las empresas Herrera, ahora había aulas donde se enseñaba alfabetización a adultos. Donde antes había estado el salón de juntas donde se tomaban decisiones que afectaban a cientos de empleados, ahora había un espacio de juegos donde niños de familias trabajadoras podían pasar las tardes mientras sus padres asistían a clases de capacitación laboral. «Señora Valentina», la llamó una voz familiar. Era María, la misma empleada doméstica que había trabajado en la mansión Herrera durante 15 años. Valentina se acercó, y por un momento Elena sintió tensión, preguntándose cómo sería este reencuentro entre la antigua empleadora y empleada. «María», dijo Valentina suavemente, «me alegra verte». «Quería agradecerle», dijo María con lágrimas en los ojos. «Mi hija acaba de graduarse del programa de computación que ustedes establecieron aquí. Consiguió un trabajo en una oficina, con beneficios y todo. Es la primera persona en nuestra familia que tendrá un trabajo de oficina». Valentina sintió lágrimas propias formándose en sus ojos. «No tienes que agradecerme nada, María. Tu hija trabajó duro para conseguir eso. Pero usted hizo posible que tuviera la oportunidad», insistió María. «Y quería pedirle disculpas». «¿Disculpas? ¿Por qué?» «Por nunca haber tenido el valor de decirle cuando estaba siendo cruel con otros empleados», admitió María. «Sabía que estaba mal, pero tenía miedo de perder mi trabajo. Debería haber hablado». Valentina tomó las manos de María entre las suyas. «María, tú no tienes que disculparte por nada. Yo soy quien debe pedirte perdón por cómo te traté durante todos esos años. No tenías por qué arriesgar tu sustento para corregir mi comportamiento». «¿Me perdona usted por no haber sido más valiente?» «Solo si tú me perdonas por haber sido tan ciega», respondió Valentina. Se abrazaron entonces, la antigua empleadora y la antigua empleada, ahora simplemente dos mujeres que habían encontrado una manera de sanar las heridas del pasado. Elena observaba la escena desde la distancia, sintiendo una satisfacción profunda que iba más allá de cualquier venganza que hubiera podido imaginar. Ver a su hermana reconstruir estas relaciones, ver cómo su transformación irradiaba hacia otros y los inspiraba a también cambiar, era más valioso que cualquier fortuna. Al caer la noche, las hermanas caminaron juntas de regreso a casa. El vecindario era modesto, pero acogedor, con casas pequeñas donde las familias se conocían entre sí y los niños jugaban libremente en las calles. «Elena», dijo Valentina, mientras caminaban bajo las luces de la calle, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «Aquella tarde, cuando decidiste venir a trabajar a la mansión, ¿sabías que yo estaría ahí? ¿Lo planeaste todo?» Elena sonrió en la penumbra. «Había trabajado para esa empresa de catering antes. Sabía que ocasionalmente los contrataban para eventos en tu casa. Cuando supe que habían conseguido el contrato para tu evento de caridad, me ofrecí como voluntaria para cubrir a la empleada que se enfermó. Así que sí lo planeaste». «Planear es una palabra muy fuerte», respondió Elena pensativamente. «Digamos que reconocí una oportunidad cuando se presentó. ¿Y si yo no hubiera reaccionado como lo hice? ¿Y si no hubiera sido cruel contigo?» Elena se detuvo bajo una lámpara de la calle y miró a su hermana directamente a los ojos. Entonces habría encontrado otra oportunidad. Había esperado 30 años, Valentina. Podía esperar un poco más hasta encontrar el momento perfecto. Pero ¿por qué era importante que fuera un momento público? ¿Por qué no simplemente llamarme por teléfono o ir a la puerta principal? «Porque necesitaba testigos», explicó Elena. «Necesitaba que otras personas vieran quién te habías convertido y quién habías sido siempre por dentro. Pero más importante aún, necesitaba que tú vieras la reacción de otros cuando se revelara la verdad». «¿La reacción de otros? ¿Notaste cómo tus invitados reaccionaron esa tarde?», preguntó Elena. «Algunos se fueron de inmediato.
claramente incómodos con presenciar tu humillación, pero otros se quedaron, fascinados por el drama, y algunos incluso grabaron con sus teléfonos. Valentina asintió, recordando la mezcla de horror y voyerismo que había visto en los rostros de sus invitados. «Eso te mostró quiénes eran realmente tus amigos», continuó Elena. «Te mostró que las personas que habían estado a tu alrededor no te amaban por quién eras, sino por lo que tenías. Y necesitabas ver eso para poder empezar de nuevo». Llegaron a su casa, una construcción modesta de 2 pisos con un pequeño jardín frontal donde Elena había plantado girasoles, los mismos que habían crecido en el jardín de su infancia. «Una última pregunta», dijo Valentina antes de entrar. «¿Me amas ahora? Después de todo lo que pasé, después de todo lo que hice, ¿realmente me amas como tu hermana?» Elena se volvió hacia Valentina, y en la luz suave del portal, su rostro mostró toda la ternura que había guardado durante décadas de separación. «Valentina», dijo suavemente, «nunca dejé de amarte, ni siquiera en mis momentos más oscuros, cuando el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Nunca dejé de amar a la niña que había sido. Y ahora que esa niña ha regresado, ahora que has encontrado el camino de vuelta a quien realmente eres, mi amor por ti es más fuerte que nunca». Se abrazaron entonces, bajo las estrellas, 2 hermanas que habían perdido 30 años, pero que habían encontrado algo aún más valioso, la posibilidad de un nuevo comienzo. Epílogo. 5 años después. El sol de la mañana iluminaba el nuevo complejo del Centro Comunitario Elena y Valentina Herrera, una construcción moderna pero acogedora que se había convertido en el orgullo del barrio. En la placa de bronce, junto a la entrada principal, se leía: «Dedicado a la memoria de nuestros padres, quienes nos enseñaron que el verdadero valor de una persona se mide por su capacidad de elevar a otros». Elena, ahora de 55 años, recorría los pasillos del centro con una satisfacción que se reflejaba en cada arruga de sonrisa alrededor de sus ojos. En 5 años, habían expandido sus programas para incluir guardería infantil, clases de computación, asesoría legal gratuita y un programa de microcréditos que había ayudado a docenas de familias a establecer pequeños negocios. En el aula principal, Valentina dirigía una sesión de planificación financiera para un grupo de madres solteras. A los 40 años, había desarrollado una reputación como una de las consejeras más efectivas del centro, especialmente para personas que, como ella, habían experimentado pérdidas financieras significativas. «Recuerden», decía a su grupo, «el dinero es una herramienta, no un objetivo. El objetivo es la seguridad, la dignidad y la capacidad de cuidar a quienes amamos». Una de las participantes, una mujer joven con un bebé en brazos, levantó la mano. «Señora Valentina, ¿cómo hace usted para no sentirse mal por haber perdido tanto dinero?» Valentina sonrió, una expresión que ahora venía naturalmente a sus labios. «Porque me di cuenta de que lo que creía que había perdido nunca realmente me había pertenecido. Y lo que gané a cambio, el amor real de mi familia, relaciones genuinas, trabajo que tiene significado, eso sí es mío para siempre». Después de la clase, Valentina se dirigió a la oficina que compartía con Elena. Las paredes estaban decoradas con fotografías de graduaciones de sus programas, cartas de agradecimiento de familias que habían sido ayudadas y premios que habían recibido por su trabajo comunitario. «¿Cómo estuvo la sesión?», preguntó Elena, levantando la vista de un informe que estaba revisando. «Intensa», respondió Valentina, sentándose en su escritorio. «Tenemos 3 mujeres más interesadas en el programa de microcréditos». «Excelente. ¿Y el presupuesto para el próximo trimestre?» «Mejor de lo esperado», dijo Valentina, mostrando una hoja de cálculos. «Las donaciones han aumentado un 15% respecto al año pasado». Elena asintió con satisfacción. En los 5 años desde que habían establecido el centro, habían desarrollado una reputación de transparencia y efectividad que atraía donantes de toda la región. Muchos de ellos eran personas que habían conocido a Valentina en su vida anterior y que estaban impresionados por su transformación. «Hay algo que quiero discutir contigo», dijo Elena, cerrando su informe.
Recibí una llamada de la universidad esta mañana. ¿Sobre el programa de becas? No. Elena hizo una pausa, claramente tratando de encontrar las palabras correctas. Quieren ofrecernos doctorados honorarios, a ambas, por nuestro trabajo en desarrollo comunitario. Valentina se quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Doctorados honorarios? ¿A nosotras? Al parecer, nuestro modelo de centro comunitario está siendo estudiado en otras ciudades. Quieren reconocer nuestro trabajo y también crear una cátedra que lleve nuestro nombre. Valentina sintió una mezcla de orgullo y humildad que era característica de quien había aprendido a valorar el reconocimiento genuino sobre la adulación vacía. ¿Qué opinas?, preguntó Elena. Opino que nuestros padres estarían orgullosos, respondió Valentina con una sonrisa. Y opino que deberíamos aceptar, no por nosotras, sino por todas las personas que han pasado por aquí y que merecen ver que su trabajo y su progreso son reconocidos también. Esa tarde, mientras cerraban el centro, las hermanas se detuvieron como siempre lo hacían frente a una fotografía enmarcada que colgaba en el vestíbulo principal. Era la misma fotografía que Elena había mostrado aquel día fatídico. Las dos niñas abrazadas, sonriendo con la inocencia de quienes aún no conocían las tragedias y triunfos que les esperaban. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta foto?, preguntó Valentina. ¿Qué? Que finalmente entiendo por qué mamá la tomó, respondió Valentina. Ese día, después de enseñarme a nadar, le pregunté por qué era importante aprender. Y ella me dijo, porque algún día podrías necesitar salvar a alguien más. Elena sintió lágrimas en sus ojos. ¿Crees que ella sabía lo que pasaría? No, respondió Valentina con convicción, pero creo que sabía que si nos enseñaba a cuidarnos mutuamente, encontraríamos la manera de superar cualquier cosa. Salieron del centro tomadas del brazo como habían hecho cuando eran niñas. El vecindario a su alrededor bullía con la vida de familias que regresaban del trabajo, niños que jugaban en las calles y el aroma de cenas caseras que se preparaban en docenas de hogares modestos, pero llenos de amor. «Elena», dijo Valentina mientras caminaban hacia casa. «Sí, gracias». «¿Por qué?» «Por no renunciar a mí», respondió Valentina simplemente. «Por creer que la niña que fui todavía estaba ahí, en algún lugar dentro de la mujer en la que me había convertido». Elena apretó el brazo de su hermana. «Siempre estuviste ahí, hermanita. Solo necesitabas encontrar el camino de vuelta a casa». Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de los mismos dorados y rosados que habían visto en su infancia, las hermanas Herrera caminaron hacia el futuro que habían construido juntas. Un futuro basado no en la riqueza heredada o robada, sino en el amor recuperado y el propósito compartido de usar sus vidas para elevar a otros. El espejo de la arrogancia se había roto para siempre, y en su lugar había quedado algo mucho más valioso: la claridad que viene de conocerse realmente a uno mismo y la paz que surge de vivir en armonía con los propios valores más profundos. En una sociedad que a menudo confunde el valor neto con el valor humano, las hermanas Herrera habían demostrado que la verdadera riqueza se mide en vidas tocadas, familias reunidas y segundas oportunidades que florecen en nuevos comienzos llenos de esperanza y redención. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que tú también tienes el poder de escribir un final diferente a tu historia. Tú también puedes elegir la humildad por encima de la arrogancia, el perdón por encima del resentimiento, el amor por encima del orgullo. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Dale tu like si crees en el poder transformador del amor verdadero y suscríbete para más historias que celebran la dignidad humana y el triunfo del corazón sobre las circunstancias. Porque al final del día, todos somos Elena buscando ser reconocidos por quienes realmente somos, y todos somos Valentina, capaces de elegir entre perpetuar el dolor o transformarlo en redención. La transformación más hermosa no siempre viene de los grandes palacios. A veces nace de los centros comunitarios modestos,
de los corazones que han aprendido a servir completamente, de las almas que han encontrado la fuerza para perdonar lo imperdonable. ¿Cuál será tu transformación? ¿Qué historia escribirás con las decisiones de tu propia vida?